Daniel Veronese nació en Buenos Aires en 1955, dramaturgo y director de teatro. Está considerado como uno de los grandes renovadores de la escena argentina de las últimas décadas. Fue uno de los fundadores de El Periférico de Objetos y actualmente están en cartel dos de sus obras, Un tranvía llamado Deseo y Los hijos se han dormido. Los hijos se han dormido, se llama la última obra de Daniel Veronese, es una adaptación de La Gaviota de Chekhov. Ya trabajaste otros textos, es la tercera adaptación de Chekhov. La tercera de Chekhov, sí, hice Un hombre que se ahoga, que era una versión de Tres hermanas, y Espía una mujer que se mata, una versión de Tío Vania. De Tío Vania, y ahora La Gaviota. Y les cambian los títulos, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Sí, me preguntan primero, también me preguntan qué significan los títulos. Espero que no me preguntes eso, porque realmente no tiene mucha explicación. Le cambio los títulos porque intento cambiar el material y si alguien, para que se vea que realmente es otra cosa, que no es la gaviota original, sino es otra cosa. Claro. Pero quien ve el espectáculo ve la estructura de la gaviota, lo que sucede ahí es de la gaviota, ¿no? Por supuesto si sacamos un par de cosas, queda el esqueleto de la obra de Chekhov. ¿Qué le modificaste y por qué? ¿No resiste el paso del tiempo? ¿Pasa algo de eso? También se dice que Chekhov es un autor muy actual, y lo es, ¿no? Sí, por eso creo que incluso puedo hacer esto. Primero, a ver, respeto y admiro a Chekhov más que a cualquier autor, ¿no? Yo empecé escribiendo teatro leyendo a Chekhov y tratando de escribir como él y emulándolo. Intentaba hacer versiones de sus obras, fíjate, y nunca resultó. Y años después me encuentro con que si tomo la médula de la obra y la voy trabajando con los actores, o digamos, después de haber transitado la dirección, encuentro los mecanismos que en dramaturgia no me permitían hacer una versión. Quizás yo quería escribir como Chekhov, ¿entendés? Entonces el resultado era obviamente nefasto. Entonces lo adaptás. Acá esto es dirigir a Chekhov desde mi mirada de director, pero con mi bagaje de autor también, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, yendo a lo que me preguntás, creo que no hay receta, es una cosa para mí muy intuitiva. Me pongo con esos textos, es muy gozoso el hecho de tratar de conocer y darse cuenta cómo fue armados esos textos, ¿no? Y voy, de acuerdo a los actores que tengo, con los que trabajo casi siempre, que conozco, voy modificando en función de lo que siento que va a ser la escena y de la tensión que necesito crear. Y bueno, vas modificando mientras vas ensayando ya con los actores, luego casos. No, pero antes solo modificaba con los actores. En la tercera versión ya pego una gran modificación antes en el papel. Ya voy con el papel muy modificado. Muy preparado, muy modificado. De todas maneras vamos a decir que el que va a ver esta obra, Los hijos se han dormido, encuentra la gaviota, encuentra a Chekhov. Eso está, por supuesto que está. Sí, es la gaviota versionada y obviamente están todos los personajes. Por ahí suceden cosas distintas. Es como si dijera... y tiene un movimiento como tiene la vida. Creo que hay lugares donde siento que necesito un tercer personaje. Chekhov lo incorporás sin ningún problema. Sí. Y Chekhov, por ejemplo, escribía mucho, una modalidad de la época de su escritura, de incorporar muchas escenas de a dos y con un desarrollo, y se iba un personaje, entraba otro, y hay en varias obras hay varios de estos procedimientos, o soliloquios, claro, todo eso lo sacás. Sí, lo he sacado todo. Claro. Y sociabilizo la información, y a veces la tensión que se produce cuando hay alguien que está escuchando algo que no debería escuchar se hace mucho más potente, ¿no? Seguro que sí. El espectador cambió, digo, yo no es que estoy seguro que el espectador cambió, y si yo veo una versión original y veo que sucede lo que tiene que suceder, yo digo, está perfecto, no es que digo, hay que hacer lo que yo hago. Pero... ¿no? Digo, es lo que vos querés hacer y está totalmente logrado. Además, vamos a recordar, hay actores excelentes en esta obra, realmente da placer verla, y uno reconoce a Chekhov. Si vos dijeras cuál es el tema, porque el tema es la incomunicación, la necesidad de amor, ¿de qué nos está hablando la gaviota? Mira, en las otras dos versiones
de Chekhov, yo utilicé una frase que la partí al medio y titulé "Un hombre que se ahoga espía a una mujer que se mata". Es una sola frase. Claro. Para mí, esa frase que me acompaña desde hace muchos años, que la recogí de un libro de Jacques Prévert. En su libro él anotaba frases que les gustaba, digamos, estaban editadas, ¿no? Y yo leí eso, que no es de Jacques Prévert, es de Urs Graf la frase, que me fue mágica, me acompañó, diría, casi toda mi dramaturgia, todo mi proceso de creación de obras, y me sí encuentro cuando empiezo a versionar a Chekhov que era muy chejoviana. Digo, un hombre que se ahoga espía a una mujer que se mata, para mí es la síntesis, quizás incluso de una vida, de nuestra vida también. Nosotros estamos espiando, deseando algo que en definitiva creemos que es ideal, y a la vez ese ideal está espiando otro ideal que se ahoga y se mata. Digamos, no digo que todo en la vida sea así, sea un gris o un negro, digo, pero hay una tendencia a ir detrás de deseos que por lo general no se cumplen en la totalidad, o no se cumplen como nosotros pensamos, y cuando se cumplen ya estamos con necesidad de desear otra cosa, ¿no? Eso está muy marcado en este texto, ¿no? Y si te fijas en casi toda la obra de Chekhov, pero digo, cuando descubrí que, claro, dije, por un lado Chekhov me apasionaba, y por otro lado, cuando lo pude juntar, sentí que, y esta obra es eso, puse quizás énfasis en la cantidad de discontinuidades amorosas que hay, digamos, todos aman a alguien que a la vez aman a otra cosa, y todos parecen sufrir, y en realidad quizás sufren porque todos saben que se van a morir, no sé. Probablemente sea eso. Esto transcurre en un mundo de actores. Hay una representación, además, dentro de la obra. Claro, yo la saqué, la representación, casualmente. Claro, pero se la nombra, está presente. Sí, no, pasa afuera, digo. Pasa afuera, claro. Quizás también yo me tomo algún tipo de atribución que un purista podría decir, ¿cómo falta esa escena? Yo no, a la hora de poner teatro, yo también digo, bueno, voy a hacer teatro, no voy a hacer Chekhov. Claro, de utilizar. Entonces, es mi Chekhov. Claro, es mi Chekhov, y yo creo que para mi versión funciona mejor si esa escena, que en su momento habrá sido muy importante en La Gaviota, hoy no me presenta un panorama teatral. Ya conocemos lo que pasa ahí, ¿no? Para mí era más importante que se hable afuera. Pero ojo, vos decís ya conocemos, también la puede ver alguien que nunca leyó a Chekhov, y no le va a faltar, le va a faltar, y además, bueno, la va a entender perfectamente y la va a disfrutar igual, ¿no? Sí, como creador decía, porque no es que yo cambio porque quiero ni ser moderno, ni hacer cosas extravagantes, sino intuitivamente hay algo, una fuerza que me va llevando hacia un lugar, y yo me abandono a esa fuerza, digamos, quizás porque aprendí a dirigir, no tuve maestros en dirección, y no tengo una escuela que me diga, no, eso no se hace. Mi gran maestro en dramaturgia fue Mauricio Cartún. ¿Tuviste un maestro? No, en dramaturgia, digo, en dirección no tuve. En dirección no tuviste nunca. No. Y en realidad es muy difícil que uno aprenda dirección. El director se hace dirigiendo, ¿no? Dirigiendo. Pero hay ciertas miradas escolásticas que dicen, no se puede hacer tal cosa. Y yo siempre hacía eso que me decían, es un espíritu un tanto adolescente que me sigue acompañando, ¿no? Para decir, hago lo que me dicen que no haga. Mi hija de 3 años hace eso. Hace lo mismo, y va y lo hace corriendo. No, pero estaba pensando, a raíz de esto que decís, vos venís de una familia de tradición de carpinteros, ¿no es cierto? Sí. Y trabajaste muchos años de carpintero. Sí, hasta los 25, 26 años. Y ahí rompiste también. Se supone que no hiciste lo que debías hacer o lo que te decían que hicieras. Sí, eso es el karma de las familias italianas, que hay que trabajar, hay que sufrir en el trabajo. A mí me decían eso, ¿no? El trabajo no puede ser placentero, hay que sufrir en el trabajo. ¿Te decían? Y yo soy una persona... Es el espíritu de sacrificio del trabajo. Y personas muy honradas, trabajadoras, que era mi familia. Por supuesto. Sin embargo, había una equivocación, o no, digo, lo que traían, ellos era esto. La tradición, la inmigración y demás, claro. Sí. Por suerte yo pude romper con eso, me costó, te digo, no fue fácil. Pero hay algo. Pero vos decías, de eso yo quiero hacer teatro, no. Sabías que no querías dedicarte a la carpintería, por ahí. Sí, me costó mucho romper. Pero sabes que a los 20 años yo trabajaba en una carpintería en Remedio de Escalada, que teníamos un galpón con mi padre.
la verdad que hace mucho no paso por ahí, no es más mío, digo. Pero, y yo decía, yo aquí quiero hacer teatro. Era una cosa muy... Es que a veces hoy me asombro, porque a mí no iba al teatro yo a los 20 años, no me interesaba el teatro, y como una especie de anticipación a lo que vino, digo, yo quiero hacer teatro aquí, en el galpón, vivir, y lo que terminé haciendo, teatro en mi casa, que es una especie de más de diseño, digo, pero hice teatro, viví en una especie de galpón o de loft, pero yo cuando recuerdo eso digo, ¿qué pasaba adentro, no? Sí, sabía que me quería dedicar a algo que tenga que ver con lo creativo, intentaba ser creativo en la carpintería y todo tenía su límite, ¿no? Hasta ahí llegaba, pero después te metiste, trabajaste muchos años con Ariel Bufano en el grupo de titiriteros del San Martín, extraordinario el grupo de titiriteros. Cartoon y Bufano fueron mis dos maestros. De distintas personalidades, uno me dio herramientas de un lado y otro de otro, y por ahí las de Bufano me costó mucho más asimilar. Recién cuando fui director lo comprendí, ya había fallecido Bufano, lamenté siempre no haberlo tenido, me peleaba mucho con Bufano yo interiormente, ¿no? Por su carácter, era un carácter muy fuerte, y lo empecé a entender cuando yo empecé a dirigir. Es como cuando uno se pelea con el padre, después cuando uno es padre ahí entiende más, así. Pero digo, trabajaste muchos años con títeres, después el periférico de objetos, o sea, trabajaste muchos años con objetos. Sí. Fue todo un periodo largo, y ahí también cortaste. Sí. ¿Qué pasó? Agotó un ciclo, cambió mi vida. Lo que pasa es que a mí primero me gustan mucho los cambios. Me siento... ¿Cuál será el próximo? Estaba pensando. Me siento muy cómodo ante la incertidumbre, no digamos estar a la deriva, digo, pero sí la incertidumbre. No sé cómo, por ejemplo, yo ahora voy a dirigir a Barcelona, te contaba antes, de una obra en catalán, y no sé catalán, los productores me dijeron, adelante, no hay problema, y yo realmente va a ser hay algo de esa situación de incertidumbre que me calienta, ¿no? Claro. ¿Qué obra es que vas a dirigir? ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Nada menos, además. No es un texto sencillo, ¿eh? No. Y lo vas a dirigir en catalán. En catalán con actores que no conozco. Mientras tanto, acá sigue Los hijos se han dormido. Sí, y el tranvía. Vamos a hablar un poquito. También estás dirigiendo un texto de Tennessee Williams, como es Un tranvía llamado Deseo. Ahí no hay cambio de nombre. No. Y tampoco cambio. No, hay pequeñas, obra. Digamos, hay adaptaciones que se permiten, digamos, en este tipo de obras, digamos, los textos de autores que están vivos o que sus derechos están vigentes, por lo general no permiten, y yo creo que está bien que no permitan, digo. Si no lo hubieras cambiado también, ¿me estás diciendo? No me lo puse a pensar realmente. Yo creo que es una obra que es muy distinta a Chekhov, tiene otra música, y no, tampoco Virginia Woolf, tampoco he cambiado, he versionado algo, pero siento que hay una máquina que tiene que ver con otro tipo de teatro, ¿no? Más teatral, digo. Chekhov es más humano, ¿entendés? Para mí es Chekhov habla de la humanidad, entonces hay un lugar donde uno se pone a bucear ahí, y me empiezo a agregar cosas, porque entran cosas yo en mis versiones de Chekhov yo he agregado muchos textos de otros autores, he intertextualizado la obra, y resiste porque Chekhov habla de el tema, es un autor que escribió para la eternidad, yo creo, sigue hablando del tema, es ese. En cambio en Tranvía es otro el tema, en Quién le teme a Virginia Woolf hay otro tema, por lo menos como yo lo encaro. Vos adaptaste también textos de Ibsen, ¿no es cierto? Sí. Casa de Muñecas. Sí, pero Casa de Muñecas y Hedda Gabler. Sí. La diferencia es que Ibsen es un autor también maravilloso. En su época habrá sido realmente explosivo ver esas obras. Sin duda. En su época. Creo que todo ese tipo de pensamiento teatral me hubiese gustado. Pero al meterme yo siento que le ha pasado un poco, digo esto y se me va a venir los defensores de Ibsen encima, pero en esas obras, sobre todo en Casa de Muñecas, cuando me metí adentro sentí que había algo que había cambiado. El tema del sometimiento de la mujer, en ese momento cuando se estrenó se decía, la mujer no es un ser humano, más o menos se pensaba eso, no tiene derechos la mujer. Por eso el impacto tan grande. Claro, ¿no? hoy digo, las cosas han cambiado, en parte digo,
por lo menos de la boca para afuera, pareciera que... Han cambiado. Sí, pero el hombre... Hay mucho que cambiar, pero han cambiado. Pero sí, hay un lugar donde yo siento que la mujer todavía necesita, el hombre necesita darle permiso a la mujer, digamos, que no hay una igualdad, hay un lugar donde... el hombre dice, seamos... Capaz que el hombre, pero la mujer no creo que necesite ese permiso. No, por supuesto que no. Pero fíjate que todavía es el lugar del hombre que pareciera que le da lugar a la mujer, entonces es inteligente porque le deja lugar a la mujer. Hay un lugar que tiene que ver con un pensamiento machista. Y entonces algo de la obra, de la temática, no terminaba como de hoy de ser tan fuerte como esa época. Y la llevé quizás a una obra, yo siempre necesito traerlo aquí, la obra. Al hoy. Y lo transformé en una obra más, una separación más de actual. ¿Cómo se diría? Esa mujer se iba con un pensamiento de Ibsen. Yo siento que toda la escena del final de Casa de Muñecas es una idea del autor para decir algo en su momento. Hoy eso que dice, nadie dice, bueno, sí, nadie está en contra de eso. Por eso digo, por lo menos de la boca hacia afuera. Y perdía la fuerza. Entonces lo llevé hacia ¿cómo sería una separación hoy? La separación hoy es muy distinta y es el hombre impone la fuerza frente a la mujer, no se deja vencer por el alegato literario de su mujer, ¿no? Sabes que estuve en Noruega en el Festival Ibsen y me contaban que hay un libro de la mujer de Ibsen que está ahí, yo no lo pude conseguir. Yo digo, ¿puedo decirlo esto? Sí, es así. La mujer de Ibsen dijo que cuando él está escribiendo Casa de Muñecas, le dijo, si Nora no se va de esa casa, me voy yo. Así que no le quedó otro remedio. Así que parece que el señor Ibsen era un poco, lo manejaba su mujer. Bueno, de todas estas obras, hay dos que podemos ver en este momento. Sí. Un tranvía llamado Deseo y Los hijos se han dormido, maravillosa adaptación de La gaviota de Chekhov de Daniel Veronese, que hace muchísimos años que no venía al programa, falta nuestra, debo decir, así que estoy muy contenta de tenerla. Pero recuerdo acá la vez que vine con Emilio García Webb y con Ana Alvarado, vinimos. En la época del periférico de objetos. Sí. Hace unos cuantos años. Hace muchos años, sí, más de 10 seguro. Más de 10. ¿Y cuántos cambios que has hecho? Ahí sí que empezó una etapa nueva. Esto me preguntaba, sí, yo creo que me ha pasado un cambio muy grande cuando tuve mi primer hija, Valentina, cumple 15 años dentro de 2 días. Y empecé a necesitar algo distinto en teatro. Mi teatro era más formal, más llevado a cierta oscuridad, ¿no? Y si bien la oscuridad no la perdí, pero necesité recabar en sentimientos más humanos. Y obviamente los actores me dan ese material que los objetos maravillosos me hacían, me llevaban el trabajo hacia otro, ¿no? Sin duda, es por otro eso digo, trabajo. Cambié yo, por eso creo que cambió. Digo, siento que trabajo de la misma manera, pero mi necesidad es otra. ¿Cuál va a ser la próxima? No sé. Bueno, ya veremos, ya veremos. Señores, vayan a verla, háganme caso, vayan a verla, está en el Teatro San Martín, una excelente puesta de Veronese. Bueno, seguimos con el programa, no se vaya que enseguida volvemos. Gracias, Daniela. Gracias a vos.